Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Acceso B. Hoy estamos transmitiendo especialmente este día, miércoles 17 de junio. Para mí es un gusto darte la bienvenida y lo hacemos así porque, bueno, mañana todos vamos a estar metidos en el fútbol, en el Mundial, en este partido de México contra Corea del Sur allá en Jalisco, en Guadalajara. Pero bueno, mientras tanto, la agenda continúa aquí en Tabasco. Hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a un querido amigo, por supuesto, un político de gran valía que formó obviamente, desde sus inicios en la izquierda y hoy, bueno, tendrá muchas cosas que contarnos porque hace mucho tiempo, ustedes lo saben, aquí en Acceso B lo discutimos, él renunció al partido PRD y, por supuesto, cerró la puerta de aquel partido que tenía un registro nacional. Hoy está aquí con nosotros el político y comerciante, Sí, claro. Orlando Peña. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá, Luis Daniel, para no perder para no oxidarnos. No, para nada, jamás, no podemos dejar de conversar, Orlando, todos los temas que se Tal pueda. cual, es muy cierto. O sea, la política siempre hay que tenerla presente en todas las mesas, no para confrontarnos, sino para estar enterados, además. Claro, yo creo que por nuestra misma temperamento de tabasqueños, pues todo lo llevamos al extremo, ¿no? Bien diría un amigo del que hablamos hace rato, de que un tabasqueño vive en una semana más emociones que un japonés en todo un año. Sí, sin duda, sin duda. La verdad es que no sé si tiene mucho que ver, yo creo que se ha discutido bastante, no sé si tiene que ver el calor tropical de la zona, evidentemente la coyuntura en la cual nos formamos, ¿no? El tema de, por ejemplo, que la religión aquí no floreció como en otros lugares del país, etcétera, etcétera. Creo que hay muchas cosas que valdría la pena discutir, pero vivimos muy a carne viva la pasión política, ¿no? Yo creo que eso es indudable. Es una pasión que se desborda y acaba hasta con familias, sin duda. Así es. Y aquí hay muchos ejemplos que podemos mencionar, pero no estamos para eso esta tarde. Te invité, mi querido Orlando, porque, bueno, hay una coyuntura estatal. Te decía, te presenté como comerciante, te mueves en el mundo de los negocios, en el mundo de las inversiones, eres un tipo que está muy metido en tus propios temas financieros, que, bueno, de alguna manera generas empleo y demás, y eso te permite tener un panorama completo. Yo así lo quiero pensar, tú me lo vas a decir ahora, de lo que pasa en el estado de Tabasco y la capital sobre todo, que es donde te mueves bastante, ¿no? Y hay un tema muy importante que está sonando fuertemente en este momento. Hace algunos meses se anunció a través del gobierno del estado algo que se denomina Proyecto Villahermosa 2030 y por ahí se ha hecho mucho, de alguna manera, se ha hecho mucho cuestionamiento al respecto. Uno de esos cuestionamientos aquí ya lo dimos a conocer a través de Labs Incide, una asociación, una agrupación ciudadana que se dedica al estudio de las políticas públicas y obviamente de la participación ciudadana, y ellos fueron en contra, ellos están en contra de este proceso. También le abrimos el micrófono a voces empresariales. En el caso también estuvo aquí un conocido amigo de nosotros, Alejandro Medina, empresario, y que él vino a hablar en favor del proyecto Villahermosa 2030 y se armó un buen debate. Sin embargo, yo creo que el tema tiene muchas variables, hay muchas cosas que todavía se pueden discutir y hoy te invito para hablar de esa coyuntura y también de la coyuntura política, pero empecemos primero por este tema. Villahermosa 2030, ¿qué sabes tú al respecto? Pero sabes que primero quiero hacer una aclaración antes de entrar. Perdón. A ver, adelante. No, yo no renuncié al PRD. Ok. El PRD dejó de existir. Se desintegró y pero hoy existe el nuevo PRD. El PRD Tabasco, porque es un club de Toby que yo no. Oye, invité a ese dirigente del nuevo PRD Tabasco, el PRD Tabasco, a Rafael Acosta, exalcalde, ¿no? También. Sí, que fue un buen alcalde de Cárdenas, déjame decirlo. Digo, Cárdenas no es cosa menor. Lo invité, espero que la semana que viene esté con nosotros, pero él es el dirigente actual, ¿no? Sí. Yo nunca tuve ninguna mayor relación con él porque en la época que yo estuve muy metido en el partido, él no andaba viendo sus cosas personales, acaba de entregar la presidencia municipal de Cárdenas y entonces seguramente pues, le dedicó tiempo a su familia y creo que son cosas que igual no hay que dejar de hacer, ¿no? Pero yo me refiero a que yo ya no estoy, yo no renuncié, el PRD dejó de existir y espero que descanse en paz porque creo que cumplió su labor y yo nunca jamás voy a dejar de reconocer ese instituto como un actor con el que no se podría ver el México que estamos viviendo. Sí, creo que jugó un papel importante. Yo no puedo, de alguna manera, decirlo como tú sí lo viviste en sus entrañas. Sin embargo, hoy, pues ahí vemos al PRD que lidera Rafael Acosta. Y bueno, vamos a preguntarle, de hecho lo invitamos para cuestionarlo precisamente por el futuro del PRD, porque no parece algo fácil. Ya dejó de ser combativo. Eso dicen, que ya no tiene... No, eso dicen, eso es. Yo, de hecho,
Quiere que digamos bueno, aquí te invité para hablar de toda la coyuntura, ¿eh? No, tampoco, aquí nadie es, no pedimos que se calle, ¿no? Cierto actor político que tiene un peso muy político en el gobierno de Morena, me dice una vez, ya no te desgastes tanto, ya los temas están platicados, así que no te apasiones, te lo digo así de buena onda. Y así los que nos dedicamos a esto, entendemos. Pues ahí está, vamos. Entonces dije, no, ya esto está maiciado, ya están maiciados. Híjole, y la verdad es que es un tema que en política no puede dejar de tocarse, porque sí, efectivamente, cuando hablamos de intereses públicos que manejan intereses económicos, pues siempre hay esa suspicacia, ¿no? Bueno, habrá que cuestionar, ¿no? Y eso nos lleva, ahora sí ya entramos al tema de Villahermosa 2030. A ver, ¿Qué sabes, Orlando? no, ¿Qué sabemos sabes? lo que sabes tú y lo que se dice en Trascendidos y en Radio Pasillo, que va a ser un proyecto que va a ser la panacea, que bueno, esto va a resolver todos los problemas habidos y no nos dicen cómo, ni en dónde, ni cuánto va a costar, ni quién lo va a pagar, porque cada que hay un término de año, el gobierno del Estado está pidiendo prestado para poder pagar nómina. Oye, y eso que dices de que, bueno, yo he visto lo que ha publicado el gobierno del estado, de hecho lo estamos pasando en este momento en pantalla, he visto lo que ha publicado el gobierno del estado, veo buena producción fílmica, veo buenos renders muy llamativos. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con esa intervención que se le pretende hacer a Paseo Tabasco. Creo que Paseo Tabasco ahí valdría la pena hacer un estudio más a fondo. Sí estoy a favor de la conexión entre Bosques de Saloya y Ruiz Cortines, pero bueno, al final yo creo que hay muchas cosas todavía que nos incitan a cuestionar. Nos incitan a cuestionar porque ahora que me acabas de decir que sabemos lo que podemos alcanzar a ver, sí, pues no tenemos claro muchos temas. No hay ninguna certeza de nada, además, o sea, de manera ambiental. Yo sé que los de Morena están peleados con los árboles y con el medio ambiente, me queda claro. Pero oigan, y todos los árboles de Paso Taxo, ¿qué los van a hacer? Los van a pelar, los van a tirar, los van a podar, o sea, brother, o sea, es una incertidumbre absoluta. Ya en Villahermosa ya no entramos. ¿Por qué no la masivo para que la gente decida mejor irse en transporte, usar el transporte público que usar vehículos particulares? Es como esa paradoja de ponerle una calle más a una avenida. La vamos a colapsar también, todo, porque así somos, pues. Claro, Villahermosa igual está pensada para el automóvil, no para el peatón. Aquí hay lugares en que nunca he puesto un pie, pero paso todos los días. Solamente cuando hay eventos así, marchas, que he ido a muchas, que digo, mire, yo nunca había puesto. No había caminado aquí por acá o camino muy poco por aquí, ¿no? Sí, yo cuando vamos, y también, obviamente, es un tema de clima. Cuando uno va a una ciudad fría, bueno, sobre todo, bueno, yo lo digo por mí, me encanta caminar. Sí, claro, es que lo agradable que es poder transitar sin problemas de calor, evidentemente, pues te incita a conocer más, a disfrutar más el tiempo en el tránsito, y creo que eso te permite conectar mucho con los lugares que visitas, ¿no? Totalmente. Sí, entonces, ¿qué sabemos? Puros trascendidos. Y además, oye, Luis Daniel, ¿cómo alguien ahorita que le venden esa fantasía del Villahermosa 2030? Yo, ojalá sea realidad, ¿no? Yo quisiera estar equivocado y que me callen la boca y que esto sea un detonante así que digan, no puede ser, wow, Villahermosa va a superar a Yucatán como lo venimos haciendo mucho tiempo. Digo, a Mérida, perdón. Pero a ver, ¿qué certeza jurídica, económica puede tener alguien que quiera invertir aquí cuando tenemos operativos donde le cierran una tienda, donde cierran muchas tiendas de una marca local? No, lo que acaba de ocurrir con la empresa Butsa, ¿no? Sí, sí, pues a ver, ¿quién viene a invertir aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué sabes tú qué pasó? No, brother, sé que se quemó su tienda, ya le están echando la culpa a los chinos. No creo, pues. Bueno, es que aquí diría un conocido amigo de nosotros también, bueno, se dice un chisme en la mañana y al final del día ya te lo hicieron verdad, ¿no? O sea. Yo quisiera, no soy tan conspiranoico, porque además conozco a los Interhome, no son gente muy tranquila. Pero, y además tiene su propia dinámica. Ellos no se meten con nadie, pero ¿cómo construimos cómo somos los tabasqueños? Véanse, tabasqueños. Sí, construimos una novela en un ratito. Las redes sociales son un catalizador importante. 2 patadas. Pero bueno, si alguien viene a Tabasco y ve que le cerraron sus tiendas, primero que se le quemó, o que se quemó, no sé qué ocurrió, hubo un incendio, y luego que le cierran las tiendas, pero así como un operativo que fueron con el peor criminal del mundo. ¿Quién va a tener la intención de venir a invertir aquí en Tabasco si por sí Tabasco en este momento casi no te da nada? Y me vuelvo más para atrás. A ver, ¿cómo se ponen a hablar de crear empleos y de desarrollo cuando nunca en su vida
han puesto una vitrina de gelatinas para vender algo en la calle, porque no, yo no sé que hayan sido empresarios, comerciantes, yo no sé cómo gente que nunca ha tenido esa experiencia de pagar una nómina, aunque sea de 2 personas, pero es una nómina, ¿cómo ahora nos vienen a vender paraísos prohibidos? Digo, paraísos perdidos, a vendernos fantasías. Yo, ojalá y nos expliquen bien de qué va, cómo se va a hacer, en cuánto tiempo va a ser. Porque además, Luis Daniel, o sea, sabemos aquí en Tabasco que las obras son seccionales. O sea, porque tarda un sexenio en terminarse. Mira el puente de Ruiz Cortines y todo lo mal que está. Y además, que hasta le ponen topes a los topes. ¿No lo has visto? No, sí, bueno, no, como no lo voy a ver si transitamos por aquí Le ponen tope diariamente. Está el tope y le ponen otro tope encima el de caucho. Son cosas que yo no entiendo. Ese nivel de genialidad nos demuestra una cosa, es el 90% de lealtad perruna y 10% de capacidad. Y eso de decir 10% creo que estoy abusando. Oye, Orlando, y bueno, vamos a suponer que Tabasco requiere esta inversión en infraestructura, porque hablan, por ejemplo, voy a describirlo en el orden que no tiene un orden prioritario. Para mí, al final de cuentas, es todo lo que hemos escuchado. Hablan del puente de conexión entre Villahermosa y Bosques de Saloya, que lo que conectaría con también el muy, muy controvertido, porque hay que decirlo así, centro de convenciones que tanto Villahermosa ha estado esperando, según dice. También el tema de la intervención de Paseo Tabasco, que entre otras cosas, vuelven a plantear esa intervención, pero ahora buscando un esquema de movilidad con una vía específica para atender la movilidad, que es lo que hemos venido platicando aquí en muchos programas de Acceso B, sobre el tema de la movilidad y cómo está constituido el estado de Tabasco. Pero por otro lado, hay voces al respecto de esto que indican que, bueno, estas intervenciones no solamente no son necesarias, sino van a alterar lo que se ha construido hasta el momento, o evidentemente también van a alterar el medio ambiente con tala de árboles, algunos dicen, reducción de espacios peatonales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se dice. Además, también se habla de que se va a invertir en un nuevo especie de C5, que es la continuidad en el tema de la seguridad para poder tener un mejor centro de monitoreo, de investigación, etcétera, etcétera. De todo eso es lo que se nos ha dejado ver, lo que se ha comentado en las conferencias matutinas, lo que hemos visto en los renders, lo que hemos visto en las redes sociales, lo que se dijo en esta famosa primera piedra o este inicio de la construcción aquí en el Parque La Choca, donde fue el evento hace unas semanas, en donde, por cierto, pocos ciudadanos, mucho funcionario público. Pero bueno, eso es lo que se nos dijo. Ahora bien, con todo esto que te estoy comentando como una especie de antesala, te pregunto a ti, ¿sirve para Tabasco este planteamiento desde tu muy particular punto de vista como comerciante? Y también que has viajado en el mundo. Bueno, a ver, pues hasta donde has alcanzado. Bueno, por lo menos más que yo, si has viajado, hermano. Hasta donde has alcanzado. ¿Cómo diría, no? Comiendo atún, pero en Cancún, ¿no? Bueno, me bronca. Mira, Tabasco le hace falta todo, porque hemos venido de malas administraciones en malas administraciones. Creo que la última fue la de Manuel, que hizo cosas muy importantes. Y estamos hablando de eso, pasó hace 20 años, Luis Daniel. Hemos pasado 20 años de inacción o de solamente puro repello. No hemos tenido una visión de corto, mediano y largo plazo, porque tenemos un problema. Aquí en Tabasco reinventamos los municipios cada 3 años. Cada sexenio a alguien se le ocurre una genialidad. Ahora vamos a plantar palma de aceite. Ya empiezan todo eso. Y hay nuevo gobierno. No, están equivocados. Eso no sirve. Es una porquería. Ahora vamos a hacer esto. O sea, no tenemos continuidad. Dejamos las cosas tiradas y eso no nos permite avanzar. Ojalá ese proyecto lo planteen, o sea, nos lo expliquen, nos den certeza. Ojo, y hay cosas que ya podrían empezar a hacer desde ya, como ofrecernos seguridad. Porque esos son los verdaderos alicientes que hacen que la gente venga y decida vivir e invertir aquí en Tabasco. Si no tenemos seguridad y si no tenemos certeza jurídica, ¿cómo invitamos a que venga la gente? Estamos viviendo una temporada de impasse, pero ojo, ya vivimos nuestras grandes bonanzas, por ejemplo, la refinería. ¿Quién se benefició de eso? Que van a contratar a miles y miles de personas. Sí, claro, bueno, claro, la mano de obra muy especializada, por supuesto, porque no puede no haber tecnología que nosotros no tenemos al alcance. Pero a ver, ¿quién de los que vendían empanadas?
los que vendían cositos en la calle, y eso fue lo que se beneficiaron. Bueno, es importante decir que había que preguntarle hoy al municipio de Paraíso qué le dejó esa famosa bonanza de la refinería de Dos Bocas. Paraíso es un municipio colapsado No lo dudo. que está condenado a vivir entre la contaminación, porque ojo, tener un nodo de combustibles como la refinería, me recuerda a un episodio que vivió un jefe que tuve, que fue diputado federal, allá en Tula, en Hidalgo, estaba allí donde está otro nodo de combustible que reparte a la megalópolis gasolina. ¿Cuántos millones de vehículos hay allá? Pero esa misma concentración de gasolina y combustible generó muchísimos casos de cáncer. El índice de cáncer ahí es enorme. Y fue a ver a mi ex jefe y le dijo, oiga, cuando existía el fondo metropolitano, que le dijo, oiga, mándeme dinero porque necesito hacer un centro oncológico, un hospital oncológico, porque el nivel de cáncer aquí es muy alto. Entonces, bueno, existía esa bolsa de dinero y se justificó el proyecto y se mandó la lana. Y creo que me parece que sí se hizo. Entonces, a eso está condenado Paraíso. Pero tenemos autoridades que son indolentes, que dicen, no, pues ya la escuela esa pues no se puede mover y no les va a pasar nada. O sea, ¿con qué garantía y con qué desfachatez te dicen que no les va a pasar nada cuando en Dos Bocas ha pasado de todo? Por el municipio de Paraíso valdría mucho la pena saber cómo le están pasando los hoteleros, cómo le están pasando los comerciantes, los restauranteros, porque además ya estamos, tal vez puede ser que empiezan a haber metales pesados en el agua y el agua se empiece los animalitos empiezan a estresar y ya no se reproduzcan. Si de por sí tenemos una sobreexplotación ahí en Paraíso. Decía, no, es que, no, el ostión que cuesta $1, $2. Vean, ¿cómo va a costar $2 una cosa de esas? Sí, sí, está muy, muy complicado ese escenario. Y la verdad es que es un tema que yo creo que nos incita a poder pensar un poco más a profundidad lo que puede convenir o no convenir cuando se habla de infraestructura. Aunque sí sostengo y coincido más bien en lo que tú comentas, a Tabasco le hace falta todo, 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 todo. Y bueno, ahora, en ese supuesto, Orlando, que a Tabasco le hace falta todo, yo te pregunto, de esto que se ha anunciado, de lo que tú has alcanzado a ver, ¿estás de acuerdo en algún punto? ¿Qué le tendrías tú si tuvieras la oportunidad de estar frente al gobernador, decirle, oye, creo que esto y aquello debe ser y esto otro no debe ser? Mira, yo, Javier Mike, digo, que se me hace una persona un poco limitada, eh, pero tal vez no sea una mala persona. Bueno, por lo menos no es un delincuente como muchos de sus colegas gobernadores, que eso ya es un consuelo. Él no lo es, creo que no lo es. Pero me parece que no le alcanza. O sea, ser gobernador con tan poca preparación en un estado como el nuestro en este momento, en esta coyuntura, porque la verdad, todo está mal en Tabasco, Luis Daniel. Pero él debería tomar una bandera y desdoblarla y hacerla y transparentarla y hacerse o sea, y hacer que todo su gobierno trabaje para cumplir metas. Pero es que cada quien hace lo que sea. Esto parece un Montessori, pues cada quien hace lo que cree que. Y además vamos a caer o hemos caído en tener funcionarios que son cuidachamba. Bueno, es que eso también implica eh, lo que se ha criticado mucho sobre la lealtad, ¿no? Ese requisito indispensable que debe tener 80-20, y bueno, y en algunos casos hasta el 99%, Ah, ¿no? bueno. Sí, sí, claro. O sea, no se arrastra más porque sacarían petróleo. Pero, ojo, o sea, se volvieron cuidachamba. Y además, ¿cuánto les pueden pagar? Porque ya los sueldos se han precarizado tanto que digas, "Oh, ¿será que valga la pena que yo me queme aquí para toda la vida?" Porque además eso es un estigma que van a cargar, como los graneristas, ¿no? Es que trabajó con graneros. La gente, eso fue hace 15 años. ¿Entonces se acuerdan? No, más, ¿no? No, 16 años fue 16. la Bueno, y época. todavía Granel quiere ser candidato, dicen. Bueno, él es de los pocos políticos que son políticos, que no son políticos de ocasión, que no, y que es una gente conocida, la gente lo quiere. Para mí fue un gobierno pésimo el de Granier, de ocurrencias. Él no es una mala persona también, o sea, como ser humano seguramente hubo mucha gente cercana a él que sí cometió muchos ilícitos, por no decir, entrar en mayor detalle, pero él no se me hace una mala persona y él es muy conocido y la gente lo quiere. ¿Sabes? Yo no puedo, contra eso, no puedo decir que está mal, porque mientras respires, Aspiras, ¿no? aspiras.
Y precisamente, qué bueno que estás tocando ese tema, porque la verdad es que das pauta para esta siguiente pregunta. Pues mira, 2027, tú lo sabes, es el proceso electoral 2026. 2027 generalmente inicia con los anuncios respectivos del árbitro electoral que, correcto, todo ese andamiaje procedimental que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana Tabasco tendría que hacer, que eso más o menos empieza a partir de este año en octubre, ¿no? Más o menos por ahí. Ahora bien, todo se adelantó, Orlando. Ahorita quiero preguntarte sobre algo que ha sonado mucho en el ambiente narrativo de la entidad, no solamente en Tabasco, en todo el país, pero vamos a particularizarlo en Tabasco. Estas campañas disfrazadas, porque vemos afiliaciones masivas, vemos caminatas no con 2 o 3 personas. Creo que eso es ilegal. Vemos caminatas con 200, 300, 500 personas, pero no solamente eso, Orlando. Vemos una superproducción con drones, con fotógrafos, con redes sociales en vivo, que tú, mejor que nadie sabe, al igual que yo, que eso cuesta dinero, ¿no? Y además que no está siendo fiscalizado por el INE. Y vemos a un Instituto Nacional Electoral, en la voz de su recién llegada encargada de despacho, decir que mientras no pidan el voto, no están incurriendo en un acto ilícito, pero ahí está. Y no es un tema solamente de Morena. Ahorita vamos a ir poniendo varios ejemplos, pero también lo vemos en MC, también lo vemos en el Partido Verde. Creo que hasta ahorita el único que se salva es el Partido del Trabajo y el PRD local, que no veo que ande ahí en ese ambiente. Pero de ahí en fuera, Orlando, hay el PAN, que no, tampoco lo veo en ese tema. Pero de ahí en fuera, estos partidos que te mencioné están en una bastante clara batalla por conseguir el espacio. ¿Qué opinas? Bueno, ahí te va mi apreciación. Okay. Toma, lo deja. No, bueno, aquí no, nadie juzga ese tema, ¿no? Yo te escucho. Usted que nos estás viendo y escuchando, tómelo, déjelo. A ver, van a tener un amargo despertar porque eso que se están adelantando, sobre todo los del partido oficial, porque los que se quieran lanzar a competir por el partido de oposición tienen que entender, o sea, a ver, y que les quede claro a todos, el dinero que les va a dar el partido, el instituto, no les va a alcanzar para nada. Ni crean eso de que el partido te paga la campaña y los van a engañar. No se dejen engañar. Y además, a cierta edad, la ingenuidad tiene otro nombre. Así que ustedes sabrán si se avientan ese tiro. Los de partidos de oposición. Y los del oficialismo le van a tener peor, porque ya los mandaron a caminar a defender la transformación. Y además yo no entiendo qué defienden. O sea, a mí me daría vergüenza ir a presumir logros que solamente existen en sus cabecitas. Digo, o estoy yo ciego, no lo sé. Pero mira, el que va a ser ya sabe. Los candidatos ya están palomeados en el partido oficial. Y son los primos, son los hermanos, son los amigos, son las novias, para cubrir las cuotas, que la verdad que yo estoy súper en contra de las cuotas de género y de todo eso, yo estoy súper en contra. Hasta el 50-50 también estoy en contra. Pero bueno, no venimos a hablar de eso. Ya los que van a ser ya saben. Entonces, muchos que se quieren candidatear, que son los que están haciendo los esfuerzos más grandes, no van a hacer. Entonces, cuando venga la hora de la designación de candidaturas y resulte que no queden, porque no van a quedar, por el que va a ser, ya sabe, ya vas a ver el descontento enorme y la renunciadera y la quema de credenciales y el descontento generalizado de muchísima gente. Eso ya me tocó vivirlo, pues. Oye, Orlando, pero ¿tú crees que a estas alturas la gente que tú comentas, esa gente que pues podría parecer ingenua en este momento, ¿tú crees que a estas alturas con este avasallamiento de ciertos compañeros de ellos ya no están conscientes de que están en una simulación? ¿Crees que todavía están cegados? Pues quieren estirar la liga, a ver qué les toca. Si no son diputados, van a ser regidores. Si no son alcaldes, van a ser diputados. A ver, yo quiero que alguien le compita a Andy en el Distrito 6. Es complicado, ¿eh? Seguramente habrá algún... Bueno, se dice que Ricky Arcos quiere competir o busca... pero él sí puede competir porque va por un partido, o sea, yo me refiero a por dentro de Morena. Ah, ok, perfecto. No, sí, ya no creo que haya mucho valiente que quiera presentarse a una verdadera campaña interna, ¿no? Pero, oye, ¿pero qué no habrá gente que genuinamente haya tenido trabajo político en la zona? No, sí, seguramente sí. Sí, por supuesto. Hay mucha gente valiosa en Teapa, hay mucha gente valiosa en Tacotalpa, aquí en el municipio del centro, que yo creo que tiene la credencial suficiente para poder representar a ese distrito.
Claro, a final de cuentas, pues si es eso, si son encuestas y le pregunta a alguien, ¿usted conoce a Andrés Manuel López? Pues te van a decir que sí. Claro. O sea, digo, Mencionabas tú de que esto pareciera un delito y yo te acabo de citar o parafrasear más bien algunos dichos que hemos visto en redes sociales de algunas autoridades electorales. ¿Por qué te hace pensar que esto pudiera ser un delito? ¿Y qué opinas al respecto de esto que dice la representante del Instituto Nacional Electoral de que no hay nada que perseguir todavía? no, pues es que es un vacío, son vacíos legales, al final de cuentas, tal cual, no están pidiendo el voto, ellos están promocionándose en Con un defensa, periódico, ¿no? sí, sí, en defensa de un movimiento, ¿no? Y es legítimo, pero inmoral. Pero además, ahí es donde va parte del desencanto que va a haber, porque ya están gastando. O sea, sí es una lana la que se está gastando, porque no es gratis traer drones, traer Tú gente. has sido dirigente de un partido, has estado en campaña, has sido candidato, sin poner detalles, ¿cuánto costaría tener producción de televisión, de drones, de fotógrafos, mover a la gente, mandar a hacer la banderita, sin logo, por cierto, la banderita, y obviamente toda la hidratación de toda esa gente que te Claro, acompaña? ¿Cuánto genera el eso? combustible. Combustible, Mira, échate muy bajita la mano, unos 25,000 pesos por día. por movimiento diario. Sí, por movimiento diario. ¿Te imaginas? Saque cuentas. No, no, se está cañón. En todos los distritos, en todos los. ¿Y Bueno, quién paga eso? vamos a ver, vamos a sacar. Son 17 municipios y ¿cuántos distritos? 21, de locales 21. Más 21 distritos locales. Son 38. Bueno, en Ecuador le dicen dignidades. Aquí le decimos candidaturas. Son 38 candidaturas posibles por 25,000 pesos. Y eso que estás hablando de una candidatura por distrito o por Sí, que municipio. un solo fulano. Ajá, Sí. pero realmente no es así. Estás hablando que es 1 millón de pesos casi, casi. Diario. Diario. O bueno, por caminata. Por caminata, pero bueno, por casi todo el día están caminando. Ahora súmele cuántos candidatos ven en la calle caminando y bueno, ya saque la cuenta. Pum, ¿no? pum, pum. O sea, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Cómo llegas a gobernar en el supuesto de que llegues con tanto compromiso? Porque la verdad es que esa lana, pues de algún lado tiene que salir, ¿no? Bueno, de entrada prometer no empobrece. O sea, tú llegas al poder acordando con quien tengas que acordar, y ya cuando llegas, ya tú sabrás si les pagas. O sea, digo que lo que pasa igual cada 3 años, Luis Daniel. Yo consigo gente que a la gente, a sus brigadistas, a las personas que los tienen en nómina, saben que esto es un trabajo, yo no tengo ningún compromiso para después, yo te pago el día, terminamos, muchas gracias. ¿No? Eso que también se vale, ¿no? Pero hay otros que ilusionan a la gente, y te va a dar chamba. Pero igual, el ciudadano tiene que entender una cosa, ya trabajar en un gobierno ya no es, Ya no es rentable. Ya no es rentable, que te paguen, no sé, el mínimo, ¿cuánto es? 8,000 pesos. Por estar todo el día ahí, o sea, te vuelves improductivo. Y luego resulta que te quieres Y eres una carga para el Estado. Y eres una carga. Y luego te quieres sindicalizar, porque ya estás todo dentro y dices, bueno, pues ya es una sindicalizada, ¿no? No le caería mal. Ya que ando aquí, ¿no? Sí. Oye, Orlando. Mira, decía Bertruy. Humberto. Sí, Humberto. Decía, se me sindicalizan 100 personas más y el líder sindical es el presidente municipal. O sea, ya mejor entrego al ayuntamiento. Y tiene razón. Porque la anterior a él sindicalizó a media humanidad y le hizo un daño. Son de los daños que se le hacen a los gobiernos. Y ahí estábamos pagando todos los contribuyentes esos laudos impagables. Que bueno, que además, es que en Paraíso ocurrió. Al doctor Barrada dejó de darle seguimiento porque cada alcalde llegaba y pateaba el balón, porque en teoría el trabajador tenía razón. Sí, pero no tenía razón para cobrar 40 millones de pesos. O sea, Claro. ¿de dónde? O sea, ¿a razón de qué? Por eso la ley se reformó en el año 2014, 15, me parece, de que los laudos no son acumulables a perpetuidad. Son 1 o 2 años. Son a partir de cierto periodo. Sí, y ya, no puede seguir creciendo. Pues, o sea, sí, no, se vuelven impagables. se vuelven impagables y les dieron el fallo a favor y prácticamente tuvieron hipotecado el municipio de Paraíso. No, Paraíso, digo, Paraíso es una tragedia, lugar tan bonito. Y la verdad es que hay varios municipios en ese sentido. Hay varios. Ahí sí aplica la de mi general Porfirio Díaz. Pobre Paraíso. Tan lejos de Dios y tan cerca de Pemex en este caso. Sí, era México, ¿no? Ser lejos de Dios y cerca de Estados Unidos. Sí, está cañón. Oye, bueno, y vamos a hablar de un poco más positividad. Yo te pregunto, ¿qué escenario ves dentro de lo político para el 2027? Ahorita mencionabas a un personaje, Humberto de los Santos Bertú, exalcalde, intentó
Aquí lo tuvimos en Acceso B en varias ocasiones a platicarnos de su partido, de este partido que estaba buscando crear. Parece ser que ya le dieron palo, pero eso no le quita las ganas de estar en este tema de los procesos que vienen. Incluso lo hemos platicado con varios actores políticos, con varios partidos políticos, pero lo que voy es, y cuando dije que le dieron palo, no quiere decir que haya sido por él. Él nos ha dicho que ha sido por... exactamente, que es alguna consigna contra él y lo que representa. Sin embargo, lo que parece ser es que no va a haber partido de nueva creación para él, pero sí hay nuevos proyectos que se dicen van a salir a la luz en pocos días, que ya algunos han estado trabajando. ¿Qué posibilidades tienen estos partidos de nueva creación desde tu perspectiva y ves a liderazgos abanderando causas importantes dentro de esos nuevos entes políticos? Mira, mientras ese movimiento no se haya conflictuado con el poderoso en turno, porque el poderoso en turno tiene todas las herramientas institucionales en su control, así lo veo yo y así me parece que es el Instituto Electoral, el Poder Judicial, ellos lo tienen todo. O sea, si tú no te conflictúas con ello, por eso es que yo creo que desafortunadamente Somos CMX, creo no va a prosperar. Se les fueron de frente. Yo creo que los partidos políticos chicos debieron haberse dedicado a hacer sus asambleas, a crear, a cumplir con todos los requisitos que te piden y subsanar lo que se pueda y llevarse lo más tranquilo posible para poder pasar del filtro. Porque me parece que el filtro es si al poderoso en turno le da la gana. O si no te ve como un posible rival, pero al final de cuentas, crear un instituto político es crear rivales, pues, pulverizar el voto. Que también es una estrategia que pudo haber sido, que pudo ocurrir, porque hay un partido que dice las iniciales son las de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es que se llama? Okay. No me acuerdo cuál es. Pero bueno, también les funciona a los políticos de tener su propio partido, por también tener su propio partido. Pero bueno, ¿qué lado bueno podría haber aquí? Es que necesitamos tener una nueva clase política. Siempre es buen tiempo, Luis Daniel, siempre estamos a tiempo para buscar liderazgos nuevos. Vale mucho la pena eso. Yo por eso es que yo ya no quería participar en nada de lo público, pero siento que hay que, es más, ya entendí que ya no fui nada. Lo último que fui interino del PRD y se acabó. Pero hay que buscar a gente que no aspire a ser amigo de Andy, que no aspire a meterse en lo público para enriquecerse asquerosamente. No está mal. O soy yo muy mediocre o idealizo mucho las cosas, pero no podemos aspirar a que todo el mundo, no, es que yo soy amigo del hijo de aquel que desaforaron. Ah, coño, hombre. O sea, hay que profesionalizar y modernizar la política. Que la gente no ve esto como un trampolín para jubilarse a los 30 y tantos años, por Dios. Pues eso es un tema que yo creo que todavía falta mucho por dialogar, valorar, sobre todo porque vemos, lo platicamos fuera del aire, ¿no? Vemos actores políticos, y creo que también lo mencionaste dentro del aire, por ejemplo, actores políticos que ya deberían estar jubilados como Andrés Granier, que yo respeto mucho lo que comentas, y también como persona no puedo señalarle a un específico. Sin embargo, sí, también hay que decir que como liderazgo político, pues ya a su edad, a su avanzada edad, pues sí ya tiene ya un camino que debería de tener otras generaciones, pero eso no es culpa nada más de una sola persona, es las coyunturas locales, la cultura que hemos venido trabajando y ese, no sé si mencionarlo como un tema de meritocracia, un tema de chambismo, pero me parece que los jóvenes sí tienen que pasar a una verdadera reflexión. Y hablo de los jóvenes, voy a hablar de mí, porque yo tengo 40 años en el sentido de que ya no soy de esas edades más jóvenes, sino estoy en una edad madura, pero hablo de los jóvenes que vienen detrás de nosotros, que tienen entre 20, 30 años, y esa situación me hace pensar que ellos son los que tendrían que estar asaltando ya las oportunidades del poder público para hacer la diferencia, pero la diferencia real y no convertirse en lo que tú acabas de decir, el amigo de, sí, el conocido de, el compadre de. Y el que cubre la cuota. O la cuota cubierta, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde hay que hacer la reflexión importante al respecto de esto. Pero bueno, ahí están los puntos. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Una reflexión final, mi querido Orlando Peña, es tu espacio, por supuesto. Bueno, sobre lo que dices que muchos políticos, bueno, decimos todos que muchos políticos no se quieren jubilar. A ver, hay que entender que siempre es un buen momento para crear nuevos liderazgos. Es muy, muy necesario porque la sociedad Sí, claro, los necesita.
Pero si yo quiero hacer siempre yo, pues no vamos a ningún lado, pues. Así que, por favor, gente que ya estuvo, que ya fue, bien diría, ¿cómo estamos citando tanto a Manuel Andrade en estos días? Que ya Bueno, lo es que se que siente. lo platicaba yo con algunos compañeros fuera del aire, le decía yo a la gente cuando me preguntaban de eso, bueno, Manuel es una voz importante de crítica, que vuelvo a lo mismo, cuando carecemos de espacios de conversación, pues hay voces que se hacen muy fuertes con la crítica. Entonces, creo que si hay mucha gente que le cae mal Manuel Andrade, lo que tiene que hacer es buscar el diálogo, confrontar ideas y, ojo, confrontar ideas y llegar a soluciones comunitarias. Pero el problema es que si todo lo queremos hacer detrás de un asombrazo, que detrás de un bot, nada más con activismo digital, sin de verdad meterse a la cuestión pública, pues entonces seguirán, digo con todo respeto a mi amigo Manuel, seguirán esas voces teniendo fuerza importante y eso no lo podemos, eso no es culpa no nada más de Manuel, eso es culpa de un Estado en completo. Eso está bíblico, cuando Juan el Bautista dice, yo debo de menguar para que tú puedas crecer. O sea, tal cual. Hay que abrir el espacio y además también mi generación y los más chavos, de verdad, métanse en lo público. Si el bien común lo vamos a lograr si somos parte de si proponemos soluciones. Porque, a ver, necesitamos liderazgos fuertes. Yo ayer estaba viendo unos documentales de Manuel Cloutier, que era un hombre grande, pero tenía su vida resuelta. Un empresario, sí, ya de avanzada edad. Fuerte. No, tenía 53 años. Bueno, pero para esa época, sí, claro, esa ya era una avanzada edad. Sí, ya era una avanzada edad. Sí, no, ahorita ya a esa edad nosotros vamos a estar haciendo muchas cosas. Sí, claro. Pero bueno, él era un liderazgo que empujó a otros. Tan es así que Felipe Calderón era su particular, su asistente, no sé, y se volvió presidente de México, les guste o no les guste. O sea, les dio plataforma para que muchos crecieran. Pero eso fue lo que le pasó. Bueno, quizás, ¿sabes quién lo intentó y fracasó exitosamente? Arturo Núñez. Bueno, sí. Yo creo que es de las cosas que se va a llevar como uno de sus fracasos más notables de Arturo Núñez, que no le tengo ningún aprecio, aunque fue mi gobernador. Yo fui oposición cuando éramos gobierno, que no logró impulsar a mayores cuadros. ¿Quién quedó de ahí? No hay ninguno. No, de hecho no. De hecho hay cuadros muy cercanos a ellos que perdieron garrafalmente la elección inmediata cuando estaba entregándole el poder. Sí, tal cual. O sea, creo que y jóvenes, por cierto. Eso le va a pesar, porque él sí tenía la idea de crear una generación nueva como lo hicieron con él. Porque él fue producto de que alguien invirtió en esa juventud y él pues, los formó. Y los se formaron y crecieron y sí lo aprovecharon. Y además el hombre Arturo Núñez fue un hombre muy poderoso en este país. Él inventó ese término de la industria de la reclamación. Bueno, esa es otra historia. Siempre estamos a tiempo para buscar nuevos liderazgos. Súbanse a lo público, métanse a lo público. Vamos a resolver problemas. No seamos apáticos, no seamos guerreros digitales, metámonos a la calle. O no solo guerreros digitales. Sí, claro, exactamente. No solamente que dejemos en el X, en el Twitter y en el Facebook. Vamos a hacernos cargo de nuestro propio destino. Muchas gracias, Acceso B, Luis Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. No se vaya, seguimos aquí en Acceso B, continuamos con muchos temas de tu interés. Yo soy Luis Benavides, deja tu like, deja tu comentario y comparte esta conversación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Acceso B, gracias por acompañarnos. Hoy en el estudio virtual ya me está acompañando aquí el maestro Jenner Torres, quien por supuesto agradezco muchísimo que nos acompañe en Acceso B. ¿Cómo estás, mi querido Jenner? Un gusto saludarte. Hola Luis, el gusto es mío de estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Mi querido Jenner, antes de iniciar, ¿cuál es el marcador que tú estás pronosticando para el día de mañana en el gran partido de México con Corea del Sur? ¿Cuál es tu marcador? Pues yo espero también nuevamente un 2-1. 2-0, perdón, 2-0. 2-0. Yo soy más mesurado. 2-1 creo que va a estar muy interesante, pero bueno, ahí coincidimos con 2, obviamente a favor de México, ¿verdad? Claro. No, pero la verdad es que lo hizo bastante bien en el partido inaugural, así que yo auguro que vamos a tener igual un resultado positivo. Sin duda, vamos a estar muy atentos. Fíjate que además de que te invité para platicar de este tema que lo vamos a profundizar en el segundo bloque, yo quisiera empezar contigo con algo que tiene aderezado, pero de una manera muy controversial, este gran festejo que estamos viviendo en México junto con Canadá y Estados Unidos, que es este Mundial 2026, que es el tema de la CENTE, esta situación que están viviendo los y las maestras de nuestro país,
en la confrontación con el gobierno de la República que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, y que no es un tema de ahora, es un tema que cobra relevancia y visibilidad importante precisamente en el marco de este mundial. Pero ya tú estuviste en algún momento con nosotros en Acceso B platicando de este tema tan profundo que es la lucha de este ente educativo, de este ente formador educativo y todos los retos que representa. ¿Cómo poder entender lo que está pasando, Jenner, hoy en México con todas estas marchas, estas manifestaciones, estas reuniones hasta cierto punto infructíferas que ha tenido el gobierno de México con este comité de la CENTE, y también la evolución que vemos en el país con la conversación, ¿no? ¿Qué puedes tú registrar al respecto abordando este tema tan importante y tan delicado precisamente en este momento? Bueno, yo creo que hay muchos elementos que poner sobre la mesa en el caso del análisis sobre la CENTE y lo que ha ocurrido en el marco, como bien tú decías, previo y durante los primeros días del Mundial, y es justo lo que ha provocado la atención mediática. Y creo que ese es el objetivo que tenía la CENTE cuando convocó a esta marcha, pero situarnos en este momento, pues elimina todo el trasfondo histórico que hay sobre esto. En primer lugar, hay que partir de que cuando se construyó e institucionalizó la política educativa en México, desde el Estado se promovió la construcción de un sindicato nacional de maestros, que en la lógica del PRI se convirtió en un aparato corporativo, en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y que resultado de ese cacicazgo o charrismo sindical que se fue consolidando de manera paralela al partido oficial, en ese caso el PRI, surgió una corriente opositora a principios de los 80, que es la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, como una corriente disidente respecto de estos acuerdos que se daban entre la cúpula sindical y el patrón, que en este caso sería la Secretaría de Educación Pública. Entonces, cuando la CENTE surge como una postura contraria al sindicato, a una naturaleza de sindicato blanco. Y bueno, posteriormente va construyendo estructuralmente una crítica a la educación como se daba en esta nueva coyuntura que implicaba el neoliberalismo, ¿no? Entendido así como esta mercantilización de la educación, más allá en términos de compra y venta, como pudiéramos definirla, más en esta creación de métricas que midieran la eficiencia educativa o simplificaran la educación al cumplimiento de métricas. Y eso hizo que avanzaran estas dos posiciones. Bueno, finalmente hay que recordar que cuando Calderón llega, lo hace acompañado de toda la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en ese momento liderados por el Bester Gordillo. Cuando Andrés Manuel llega en 2018, mucho se ha dicho y se ha escrito al respecto de que Andrés Manuel lo hace acompañado de la estructura de la coordinadora. De hecho, eso explica por qué tanto la Secretaría de Educación Pública y la CENTE mantienen una muy buena relación, y ahora, hacia 2024, bueno, Claudia Sheinbaum se constituye sobre las bases de lo que fue el movimiento de la Cuarta Transformación y esta asociación, pero hace una promesa que es lo que ha llevado pues a legitimar esta demanda que hace la coordinadora, que es el tema de echar atrás la reforma al sistema de pensiones que creaba cuentas individualizadas, en donde lo que se hace es que tú vas aportando hacia el final, o de tu salario, aportas hacia el final cuando te retires y te llevas, vamos a decirlo así, esa parte que tú aportaste. Diferente al esquema vigente con la ley del 73, espero no equivocarme, que se establecía esta obligatoriedad del Estado en un esquema diferente que establecía la asignación de pensiones. Entonces, cuando se da este cambio en 2024, el proceso de reelección, Claudia promete eso. Entonces, la CENTE ha venido arrastrando como esa exigencia de demanda, pero ahora que tenía toda la disposición mediática por el Mundial, pues se convierte en un área de oportunidad para poder manifestar aún más esta exigencia. Por eso es que se da en este momento. Y aquí es importante pues que decirlo, la Secretaría de Educación Pública, liderada por Mario Delgado, pues ha cometido muchos errores. Por ejemplo, en primera, la idea de que él sea el secretario de Educación es paradójica, porque él, cuando fue legislador por el PRD, aprobó la reforma educativa. Ahora que está de este lado, pues dice que se opuso, ¿no? Entonces,
o que se opone más bien, y ahí no termina de quedar claro, y a eso le sumaría su formación tecnocrática en el ITAM como economista, que sigue o mantiene estos principios del Consenso de Washington respecto a muchos sectores. Pero bueno, aunado a eso, otro elemento importante, y tú lo recordarás, fue la chusca de lo que ocurrió hace algunas semanas respecto de recorrer los días escolares. Si recuerdas, hubo ahí una chusca respecto de si se salía el 5 de junio, y él salió a decir que bueno, hacia el final del mes pues se hacían algunas cosas que no eran tan importantes, y bueno, ahí salió a justificarlo. Después la presidenta le enmienda la plana y le dice, oye, eso no es definitivo, regresen al calendario tradicional. Y entonces él, en este contexto de lo que está ocurriendo, pues no puede salir y decir los maestros no están cumpliendo porque no están frente a grupo, cuando él hace un par de semanas para su discurso dijo, en estos últimos días prácticamente no se hace nada. Entonces creo que ahí ha cometido particularmente ese error, porque eso le quita toda legitimidad. Financieramente hablando es complejo lo que pide la coordinadora, pero tampoco ha habido una propuesta que permita conciliar ambas posiciones entre la federación y entre la coordinadora. Martín Batres, que es el director del ISSSTE, lanzó una propuesta que se entiende todavía está siendo consultada, conciliada, tanto entre el gobierno y tanto la coordinadora. Entonces, en ese sentido, pues creo que hay mucho que trabajar. Es el área de oportunidad que tiene Claudia para conciliarse con una de las bases importantes de Morena, sobre todo porque la coordinadora ha leído lo mismo que hemos leído todos respecto de cuál podría ser un resultado preliminar de la elección del 2027, donde podemos augurar que la permanencia de Morena en muchos de los territorios va a ser menor a lo ocurrido en las elecciones inmediatas anteriores. Entonces, la CENTE sabe que tiene bastiones importantes en el sur que se vuelven sumamente atractivos para Morena y que la coordinadora controla. Y fíjate, Jenner, que ahí también yo creo que vale la pena hacer una puntual precisión. Leía y escuchaba yo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su discurso lo cambió radicalmente de buscar una negociación. Bueno, ya la hemos escuchado que incluso dice ya no se va a volver a sentar a buscar una conciliación y a buscar un acuerdo con la gente, y que incluso le va a ir a preguntar a los maestros a campo, a territorio, ¿no? Este tema de territorio que a veces yo creo que lo usan en demasía, por cierto. Pero bueno, el punto es que dice, le voy a ir a preguntar a todos los maestros, porque imagínense, para hacer un poquito lo que dijo ella, imagínense si aquí vienen a discutir un núcleo muy pequeño cuando existen miles y cientos de miles de maestros que muchas veces no les llega el acuerdo que hacen en la cúpula. Y bueno, se le ha preguntado en diferentes conferencias matutinas recientemente a la presidenta si va a volverse a sentar a la búsqueda de la negociación, y ella dice que pues no lo va a hacer, que va a ir a preguntar a los maestros. ¿Qué opinas al respecto de este pronunciamiento que, pues también dicho sea de paso, me parece que ya es como que una delimitación hacia a dónde pretende ir el gobierno respecto a este tema de la CENTE? Mira, yo creo ahí que está apostando la presidenta Claudia Sheinbaum, y de manera equivocada, creo yo, a esta lógica del divide y vencerás. ¿Por qué? Porque primero, cuando la Cuarta Transformación se alió con la CENTE, le dio muchas facultades en muchas de las áreas de la Secretaría, y también así en secretarías a nivel estatal. Esa es una. Después se alió con el sindicato, y hay que recordar que Alfonso Cepeda, el líder del sindicato, es senador de Morena. Entonces ya tiene dos. Pero también Morena ha apostado por la disidencia, ahora crear una nueva disidencia como una tercera fuerza, donde podemos ubicar al nieto del Bester Gordillo. Entonces, a lo que están apostando es a dividir la capacidad organizativa que tiene la CENTE para poder apostar ahora por un nuevo jugador, y es lo que ellos llaman como la base magisterial, que no es otra cosa que una nueva estructura que está surgiendo. Ahí creo más bien que eso es a lo que apuesta la presidenta Claudia, y eso evidencia su incapacidad de sentarse a conciliar tanto con el sindicato, que seguramente va a tomar mucho la estructura para ese esfuerzo que quiere, tanto así con la coordinadora.
Interesante el punto. La verdad es que me gusta mucho eso que estás comentando respecto a lo que estás viendo sobre esta posición de la presidenta y esta estrategia de dividir y vencerás. También coincido contigo, Jenner, mucho en el tema de los interlocutores. Me parece, y voy a poner esta imagen en la visión de las y los espectadores que nos ven y nos escuchan, esa mesa donde está la secretaria de gobierno, Rosa Isela, esa mesa donde al lado está Mario Delgado, quien ya también acabas de mencionar perfectamente y describir perfectamente el nivel de política que está llevando a cabo, y a un lado Martín Batres, que bueno, ahí está esa propuesta que nos decías en esta última parte, pero me parece que eso ha sido uno de los factores más fundamentales y que incluso se le ha criticado mucho a la presidenta Claudia Sheinbaum, que le ha faltado operadores políticos, le ha faltado gente muy profesional que ponga sobre la mesa cuestiones verdaderamente claves para poder tener gobernabilidad, no solamente por este evento, sino por el tema de la CENTE, que es un tema que ha arrastrado durante muchos años de este país y que, bueno, hoy toma una relevancia por el proceso que estamos viviendo de esta organización tripartita del Mundial 2026. Sí, por supuesto, porque se da, lo decía yo, un área de oportunidad impresionante que es lograr la atención mediática, ya no solo de medios nacionales, sino de los medios internacionales en el contexto del Mundial. Sin duda, sin duda. Y precisamente sobre el Mundial vamos a platicar en este momento. No te vayas, quiero invitar al estudio virtual y presencial a nuestro, por supuesto, amigo en común, Mateo Mayo, quien ya también está aquí en el estudio. Y no te vayas, Jenner, aquí vamos regresando para platicar de este tema del Mundial 2026 y una percepción o una combinación de opinión pública, de análisis entre ustedes, nuestros invitados, Jenner Torres, académico, economista y por supuesto analista de muchos temas, y en el caso de Mateo Mayo, quien es también panelista de Acceso B y por supuesto es nuestro geopolítico internacional de cabecera aquí. Así que no se vayan, seguimos aquí en Acceso B donde ustedes tienen su boleto. Pues ya estamos de regreso aquí en Acceso B. Por supuesto, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Le doy la bienvenida de manera presencial al programa a Mateo Mayo, analista en geopolítica internacional y por supuesto gran amigo de Acceso B, quien ahora comparte con nosotros aquí a través de vía remota con Jenner Torres, que está en algún lugar de este estado de Tabasco. Mi querido Jenner, Mateo, qué gusto saludarles. Estamos viviendo un tema importante, el tema de este evento deportivo que reúne a muchas selecciones de fútbol en el mundo, en esta organización tripartita, es decir, está Canadá, Estados Unidos y México organizando este evento de conocido organización deportiva, que ahora resulta que no podemos decir todos estos datos como debe de ser porque luego nos bajan, nos censuran o no sé cuántas cosas más, y por eso estoy tratando de que hablemos del balompié mundial, ¿no? El punto es esto es un acto deportivo sumamente importante, pero también hay que decirlo, es sumamente trascendental por el papel geopolítico, el papel político que por su naturaleza de organización con las naciones lleva consigo. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto del Mundial? Si quisiera empezar aquí con nuestro amigo Jenner, si me permites empezar con Mateo y posteriormente rebotamos contigo tu opinión, ¿sale? Muchas gracias, Luis. Un saludo, Jenner, un saludo, Luis, un saludo a toda la gente del Estudio Acceso B. Es un gusto para mí estar aquí de vuelta con ustedes con este tema tan candente del torneo mundial de balompié. Y yo quiero empezar mi participación comentando que, aunque parece que este tipo de eventos dan realce al país y que van a generar muchísima derrama económica, si vemos los datos, hay estudios que indican que a veces puede no ser un negocio para el país anfitrión, y por eso esta lógica también de dividirlo en varias sedes, porque hay un estudio que ha analizado los mundiales desde el de Inglaterra en el 66 y hasta el de Brasil 2014. Este reparto entre gastos e ingresos ha sido disparejo entre la organización que es la Internacional de Fútbol y el país anfitrión. Tan solo desde el de Inglaterra del 66 hasta el de Brasil 2014 se reportan pérdidas de casi 17 mil millones de dólares, con excepción de la edición siguiente, en 2018 con Rusia, en la que sí hubo ingresos para el Estado ruso por 280 mil millones de dólares. Entonces yo comenzaría justo con este planteamiento, porque a final de cuentas es un negocio, sí, pero un negocio ¿para quién?
para quiénes y quiénes pueden acceder precisamente a este tipo de eventos. Con eso comenzaría. Importante, porque al final de cuentas pones algo que ha sido también muy criticado en el tema de esta federación que organiza este evento, que es el tema de, por supuesto, la cantidad de dinero que hay detrás de todo esto y que, por ejemplo, en países como México, pues ha sido prácticamente inalcanzable para la mayoría de la población en este país que ama, adora y vive y suda el fútbol en este tema tan valioso. Vamos contigo, mi querido Jenner Torres, ¿cuál es tu opinión? Bueno, un poco de lo que, y coincido con lo que decía Mateo, y espero le pregunte su marcador, porque ya me comprometiste a mí. Así que es correcto. Ahorita lo va a decir, ¿no? Es correcto. Coincido con él, y hay quienes señalan más y evidencia más esta lógica extractiva que tiene esta organización internacional respecto al aprovechamiento del fútbol, que pasó de ser un deporte netamente popular a estar concentrado en las manos de unos cuantos empresarios. Y tú iniciabas ilustrando perfectamente esto, al grado de que están mercantilizadas, palabras tan simples con las que podemos asociar este evento deportivo. O sea, ahí da cuenta de eso, ¿no? El grado, voy a decirlo así, absurdo de mercantilización que tiene en esta ocasión este evento deportivo. También, y sumando a esto que decía Mateo respecto a esta distribución, recordar que ya no, que es la primera vez, pero que a partir de ahora esa es la constante, ¿no? Porque justo refleja esto que ya mencionaba Mateo respecto de la simetría, respecto de la relación inversión-beneficio que da este evento deportivo, donde hay un alto grado de exigencia, en primer lugar, a los países receptores, a los empresarios nacionales, y bueno, quien se termina llevando el mayor grado de utilidad son los organizadores a nivel internacional agrupados en esta organización de la cual no podemos decir el nombre, justo porque, insisto, está mercantilizada. Pero en ese sentido, lo que habría que advertir en este momento es que, pues, ha generado una crítica de fondo respecto de cómo se ha convertido ya este evento deportivo en un evento que está netamente dirigido, focalizado hacia un sector de la población en particular, y en general asociado a quienes tienen los ingresos más altos, porque ya lo veíamos incluso desde las propias entradas, y algo de lo cual también creo que debería ampliarse la discusión es respecto de estas tarifas dinámicas que pueden estar asociadas, o que están asociadas más bien a una lógica especulativa, que lo que busca es incrementar el grado de utilidad que se perciba a partir de la venta de los ingresos a los estadios. Entonces, la verdad es que la FIFA se ha puesto muy quisquillosa con esto en cómo obtener rendimientos de todo. O sea, le está sacando el mayor rendimiento posible a todo lo que pueda respecto de la organización de este evento, porque lo veíamos en el caso de México, ¿no? Ya no se puede retransmitir o reproducir los partidos sin que haya una autorización. Entonces, la verdad es que en el fondo lo que está evidenciando es pues esta lógica de acumulación que ellos traen y que está obligando a que los países se declaren incapaces de poder asumir el costo, puesto que, insisto, el beneficio se lo lleva en mayor medida esta organización internacional. Sin duda, y eso es algo que de lo más criticable que hemos visto. Pero aprovechando esta situación, me gustaría también ver el escenario particular de México y preguntarle ahora de vuelta a mi querido Mateo Mayo, ¿cuál es su opinión respecto a la posición de nuestro país, no solamente como organizador, sino como también como, pues, evidentemente, de alguna manera hay que decirlo, receptor de los problemas que ocasiona este fenómeno futbolístico y que contrasta, por supuesto, con todas estas manifestaciones que ha habido en el país, incluyendo la de los maestros, madres buscadoras, problemas económicos, seguridad, falta de logística, bueno, un sinnúmero de cosas que han aparecido ahora en este momento y que es precisa el punto de ebullición porque finalmente somos observados a nivel mundial en este momento a través precisamente de esta organización futbolística. ¿Cuál es tu opinión, Jenner? ¿Cuál es tu opinión, Mateo? Discúlpame, y después termino contigo, Jenner. Bueno, mi pronóstico es México 2-1. Corea lo iba a dejar al final, pero ya lo dices. Adelante. México 2-1 el jueves. Y
Bueno, el estudio que yo les mencionaba, porque voy a continuar con esos datos para responder la pregunta, es un estudio de 2021 de la revista Nature que se llama Una evaluación de la sostenibilidad de los Juegos Olímpicos. Ahí vienen los datos y en esos datos se menciona, por ejemplo, que México en el 70 tuvo un desbalance de menos 38 millones de dólares y en el 86 de menos 1.321 millones de dólares. Ya veremos al final del evento cómo queda el saldo, pero la tendencia es que son muy pocos los países que terminan ganando algo con este tipo de eventos. Y aquí vale la pena mencionar también que esta anfitrionía de México no fue precisamente negociada por el gobierno en turno, ni siquiera por el gobierno anterior. Es un proceso que viene desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y que ha tenido ciertos contrastes. ¿Por qué? Porque hay que recordar que como tal no es el país que es la sede, son 3 ciudades nada más, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Ciudades que están gobernadas por diferentes partidos. En Ciudad de México, pues tenemos el caso de Morena, en Monterrey tenemos el caso de Movimiento Ciudadano, y si no me equivoco, Guadalajara también es gobernada por Movimiento Ciudadano. Entonces, cada ciudad ha tenido una dinámica diferente. En la Ciudad de México se le ha apostado por volverlo un poco más popular, pero también ha recibido toda esta atención por parte del conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. En el caso de Monterrey, ahí puedo decir que mayormente por el tipo de ciudad que ha sido una fiesta mayormente para las élites económicas. Tan es así del Fan Fest que organizó Samuel García con Chayanne en concierto. Y algo que me parece también muy triste es que en algunas ciudades se ha tapado también, se han colocado bardas en un intento de ocultar la pobreza. Entonces es justamente lo que nos lleva a replantearnos qué tipo de imagen queremos proyectar y más que qué imagen, más bien qué México tenemos. Sí, tenemos un México muy desigual, con élites económicas, con una gran desigualdad, con grandes problemas de pobreza. Y pues esto nos dejó el gobierno de Peña Nieto y nos dejó que íbamos a recibir este evento, pero que sí vale la pena cuestionarnos para qué queremos recibir un mundial. Mucho se utiliza este discurso de la derrama económica, que sí, en parte es cierto, porque la clase trabajadora que vende en negocios ambulantes, pues de ahí aprovecha a vender que si una camisa, que si una gorra, que si platanitos, etcétera, etcétera. Pero a mí me sigue pareciendo que mayormente por la dinámica que mencionaba Jenner, que es una dinámica de búsqueda de lucro y de lucro exageradísimo y voraz al grado de que no podemos decir ciertas palabras, no se puede retransmitir en ciertas plataformas e inclusive ciertas playeras no pueden tener ciertos distintivos. Entonces, pues es una dinámica propia del modelo capitalista en la que hasta el fútbol, las palabras y las imágenes y los símbolos se vuelven mercancía. Y ahí valdría la pena preguntarnos, ¿qué tipo de fútbol queremos? ¿Queremos un fútbol para élites, para las personas que puedan pagarlo, o un fútbol popular? Porque realmente el fútbol nació en los barrios. Hay una frase que a mí me gusta mucho que aprendí allá en Brasil, que es que el fútbol nació en los barrios y eventualmente el barrio regresa al fútbol, haciendo referencia a estos jugadores que no vienen de academias de fútbol, que no vienen de grandes familias futbolistas, sino que vienen de los barrios y de las favelas y de las comunidades más alejadas, y que ahí es donde está el talento. Aquí en Tabasco se dice mucho, ¿no? Que es en las rancherías, en donde está. Bueno, el caso de Jesús Gallardo, ¿no? Exactamente, el caso del paisano Jesús Gallardo de Cárdenas, de un municipio marginado, con altos índices de inseguridad y de pobreza, y que logra salir adelante y llegar a esas escalas. Y ese es el caso de varias selecciones que, sin tener los grandes privilegios, sin tener las grandes oportunidades, entran a competir a esto y pegan una que otra sorpresa. A mí me sorprende, por ejemplo, el caso del portero de Curazao. O sea, sacarle un 0-0 un empate a España con una gran diferencia de entrenamiento y de dinero, pues es un acto admirable. Y yo creo que también ahí vale la pena poner el ojo en ese tipo de historias, porque al final esa lucha de clases entre ricos y pobres también se ve en el fútbol y muy marcada. Lo dijo el entrenador de Curazao con la goliza que le metió Alemania. O sea, Alemania tiene un presupuesto de jugadores de 855 millones de dólares y yo nada más 25 millones. Y ahí estamos. Pues vamos a ver qué sorpresas nos da el Mundial. Ahí se ve el barrio, vamos a ver por lo pronto. ¿Tu marcador entonces es? México 2-1 a favor, pierde Corea, México gana. Ok, ahí coincidimos. Jenner sí se fue bastante ambicioso, 2-0, pero bueno, vamos a ir viendo cómo presta la situación para el día de mañana. Ahora, Jenner, en tu caso también, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta pregunta o tu planteamiento general, obviamente, frente a México y su papel en este Mundial?
Mira, yo creo que no es lo mismo, como decimos en el viejo adagio popular, cuando tú vas de visita a una casa a cuando tú recibes. Entonces, cuando tú recibes personas, buscas generar la mejor de las impresiones. Y eso es a lo que México ha apostado, como apuestan todos los países. O sea, en todos los mundiales ha ocurrido lo que ocurre en México, ¿no? Estos grupos que no se han visto atendidos por los gobiernos en turno y que buscan atraer la atención mediática, ha ocurrido en México y ha ocurrido en todos los mundiales. Por supuesto, aquí lo tenemos más cercano porque pues está ocurriendo en casa y a diferencia de cómo pues podría ocurrir, por ejemplo, en otros lugares. Pienso en Qatar de manera inmediata, en donde todo este tipo de movimientos que evoca como una disidencia, pues está plenamente prohibido. Pero decirlo así es una constante, ¿no? No es algo particular de México. Otro elemento que Mateo hacía mención febrilmente es el hecho de que el Mundial se había convertido en un evento simbólico para muchos países, sobre todo para estos que llamamos emergentes, donde buscaban promocionar a los países y convertirlos en elementos atractivos para las inversiones. Y pienso en el caso de Brasil, cuando se daba este auge de la economía brasileña con Lula da Silva en un primer gobierno que buscó atraer al Mundial y que resultado de sus buenos logros pues parecía viable. Por supuesto, ya hacia el final comienzan a resaltar algunas cosas que no parecían estar del todo bien y al final lo que ocurre, ¿no? Pero también algo que hay que dejar en claro, y ya Mateo lo mencionaba desde una generalidad y con experiencias pasadas, pero ni en el caso de Qatar ni en el caso de Brasil ha habido buenos resultados porque esta organización internacional exige o tiene grandes requerimientos de infraestructura que requieren una participación importante del Estado. Y entonces estos espacios, los estadios, terminan convirtiéndose en grandes elefantes blancos en las ciudades. Entonces ahí tenemos una gran exigencia de inversión que no va a tener su retorno y al final se convierten en una carga para los estados. Entonces, cuando Peña Nieto y su gabinete inició estas gestiones, hay que recordar que al principio de Peña Nieto había este famoso Saving Mexico o el momento mexicano, ¿no? Entonces, la parte simbólica de lo que ellos habían esperado como la culminación de ese gobierno y seguramente de la continuidad de un régimen cercano a ello, pues habría sido traer un mundial de fútbol para lograr, pues, aprovechar todo lo que pudieran de ello, tanto desde una lógica narrativa como desde una lógica económica. Sin embargo, la realidad política los rebasó, pero finalmente era bajo esa lógica, ¿no? De manera simbólica, evidenciar que el país tenía las condiciones para poder organizar un evento internacional de esa dimensión y poder vender esa idea de que valía la pena invertir en México porque ya estaba como logrando ese tan anhelado desarrollo, lo que se quisiera vender, como ocurrió también en el caso de México en los mundiales pasados, tanto en el 86, que básicamente le ganamos a Colombia para demostrar que sí teníamos infraestructura, en el 70 cuando estábamos hablando de un México moderno después del milagro mexicano, de ese crecimiento por arriba del 7%, y bueno, ahora pues imagino lo intentaba hacer en ese momento la tecnocracia neoliberal para seguir manteniendo esa legitimidad política, pero también económica. Sin duda, importante lo que mencionas, mi querido Jenner, porque al final yo creo que eso es lo que hace que nosotros valoremos todas las aristas al respecto, junto a lo que también comenta Mateo Mayo. No me quiero ir de este espacio sin antes preguntarles a ustedes respecto a las consecuencias después de este evento, ¿no? Porque yo creo que tanto Mateo como tú, Jenner, han mencionado sobre este papel que el país o los países organizadores luego suelen tener. Mencionaban ejemplos como Brasil, Qatar y otros que pueden haber muchos, en donde ha sido crítico el post-evento. Yo creo que eso valió la pena y tengo un problema con la señal de Mateo, pero comenzaría contigo, mi querido Jenner. ¿Cuál es tu percepción, tu análisis? Y con esto cerramos este episodio específico para después del Mundial. Digo, falta mucho, son creo que más de 40 días y ya llevamos una semana, pero aún falta un mes, pues básicamente, pero después de esto, ¿qué viene para México? Y sobre todo, Jenner,
que irónicamente, no creo que sea irónico, ¿no? Todo tiene un porqué, pero vamos rumbo a la renegociación del TEMEC y por supuesto, estos países anfitriones de esta festividad de balompié también son integrantes de este TEMEC. ¿Cuál es tu percepción después del Mundial, Jenner? Bueno, en primer lugar, eso que tú decías ahorita justo del Tratado de Libre Comercio entre los tres países es lo que convirtió a o dio a este mundial una ventaja comparativa para que fueran los tres países los que lo iban a organizar, porque existía toda una lógica de integración regional. Sin embargo, pues la realidad es que con la llegada de Trump y con el cambio político en México, así como lo ocurrió en Canadá, ya no ha pasado como se habría esperado que ocurriera. Eso en primer lugar, y tampoco imaginábamos que esta organización internacional sacara tan largos los colmillos para llevarse las ganancias también. Aquí y coincido con la introducción de Mateo, es advertir que esta derrama económica del Mundial responde únicamente a un elemento estacional, es decir, solo va a ocurrir en esta semana. O sea, no hay que asumir que esto planteará un crecimiento de largo plazo. No. Es solamente la coyuntura, las semanas que dure, y eso teniendo presente que en México se van a celebrar solamente 13 partidos, si no me equivoco. O sea, son minoritarios respecto de los que se van a realizar en Estados Unidos. Así que la derrama económica, y voy a parafrasear al lenguaje juvenil, lo que nos van a quedar o que habrá de quedar en las ciudades, en estas tres ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, van a ser migajas respecto de lo que habrá de obtener esta organización internacional y respecto de lo que se habrán de llevar quienes están directamente relacionados a la organización, porque por estas restricciones que ha generado, ha motivado que incluso no hay una participación importante respecto de la inversión nacional en la organización de este evento. Y ahí viene la realidad. Yo creo que eso que acabas de mencionar es no solamente grave, sino también es importante mencionarlo porque con ello trae consigo, Jenner, un tema de desgaste también en lo político. Si bien es cierto lo que decía Mateo hace un momento de que, bueno, esto no lo negoció el gobierno de la 4T, hablando del sexenio pasado y este que está en curso, pero es claro que a ellos les toca hacer la cara, ¿no? Y lo que prolongadamente posterior va a tener de consecuencias, pues también yo creo que va a tener un efecto en alguna medida, todavía no alcanzo a ver cuánto, pero en alguna medida al régimen en turno. Bueno, veremos, pero son muy frías los datos que proyectas, mi querido Jenner. Vamos contigo, Mateo, al respecto de esta pregunta y con ello concluimos este episodio. Yo igual creo que hay que esperar la hoja de balance final terminando este torneo internacional para poder ver el saldo en términos económicos. ¿Por qué? Porque hay que ver quién se queda con qué parte. Porque en la tendencia en los últimos torneos ha sido que es el Estado quien invierte, la clase trabajadora es quien pone su fuerza de trabajo para construir estos estadios, para hacer los mantenimientos del metro y de toda la infraestructura, y no siempre es la que se lleva una parte, yo ni siquiera diría mínima, sino ni siquiera una parte digna. Y quien se termina llevando la mayor parte de las ganancias, pues es precisamente los grandes capitales y esta organización internacional. Entonces, sí valdría la pena ver la hoja de balance final y a partir de los datos, pues cuestionarnos para quién es el negocio. Porque platicaba hace poco con unos compañeros y llegamos a esta conclusión que podría llegar hasta ser una lógica un poco colonialista. ¿En qué sentido? En que se prepara la ciudad, se abren los caminos, se prepara la infraestructura, los hoteles, los estadios y todo para recibir ¿a quién? Para recibir a extranjeros de clase alta o clase media que tienen el poder adquisitivo para ir a este tipo de eventos, y eso eventualmente termina desplazando también a las propias poblaciones de estas ciudades. Lo estamos viendo en el caso de Ciudad de México, en el caso de Guadalajara. Entonces, sí hay que disfrutar el partido de fútbol, pero después de que acabe el torneo, pues hay que ver cómo le fue a cada quien y qué le tocó a cada quien para cuestionarnos si es el tipo de relaciones sociales de producción y de económicas y de negocio que quiere tener un país. Ahora, con respecto a lo del TEMEC, yo sí he observado que ese tema ha quedado un poco, no diría fuera del margen, pero sí lo han pasado a tiempo extra, diría yo. ¿Por qué? Porque pues vino este tema del torneo internacional de fútbol
y se cruzó también con el tema que vamos a hablar próximamente, del tema de Irán, y parece ser que la prioridad hoy de Donald Trump está en otros asuntos, y por ahí está avanzando la revisión del TEMEC, que hay que decirlo, es un procedimiento establecido en el propio tratado, no es que el tratado ya se haya acabado, que Trump haya dicho que ya hasta ahí llegó el tratado, es un procedimiento establecido en el artículo 34.7.2 del propio TEMEC, que establece que a los 6 años del tratado se tienen que reunir las 3 partes, y hay 2 escenarios. Si las 3 partes dicen que sí, se extiende en automático otros 16 años el tratado, pero si no hay confirmación de las 3 partes, se tienen que hacer rondas de negociación cada año. Entonces, parece ser que eso es lo que va a suceder. Parece ser que Donald Trump va a utilizar eso como medida de presión, va a jugar con esta incertidumbre de si te digo que sí o si te digo que no, para negociar con ventaja, que es lo que busca siempre él, negociar con ventaja, ya sea en tiempo, en dinero o en fuerza. Sin duda, entonces muy atentos a esta coyuntura que se está viviendo, y que la verdad no es nada menor, no solamente porque lo que ustedes mencionan se me parece muy importante, sino también por esta no sé, esta situación subgéneris que tenemos de que estamos emocionados, como lo planteamos ahorita con nuestros marcadores posibles que quisiéramos ver el día de mañana, y que queremos ver que, por ejemplo, México sea el líder del grupo dentro de este torneo, y después queremos aspirar a llegar un poco más lejos, y esa emoción, esa efervescencia, esa festividad. Yo veía imágenes de los colombianos ayer en el Ángel de la Independencia, cómo contagia México esa forma de festejar este tema del balompié, y contrastantemente los datos que ustedes traen a la mesa, la frialdad de los números, la situación social del país, el reto que tenemos, etcétera, etcétera. Creo que es muy, muy contrastante, pero a la vez, al final de cuentas, tenemos que conversarnos y hasta cierto punto emocionarnos por lo que estamos viviendo. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Jenner, a la distancia, te mando un fuerte abrazo, y por supuesto agradezco que hayas estado con nosotros, y te pido que te despidas de este episodio para posteriormente también darle la palabra a mi querido amigo Mateo. No, gracias a ti, Luis. Siempre es un gusto estar aquí contigo, y pues estar hoy también con Mateo. Pues invitarlos a que sigamos, como bien decías, cómo se da el desarrollo tanto de los encuentros deportivos, así como lo que ocurra alrededor de esto. Sin duda, han sido buenos 90 minutos de conversación, porque antes hablamos con Orlando Peña sobre el tema de la coyuntura estatal en Tabasco. Pero bueno, mi querido Mateo, antes de pasar a otros temas, ¿cómo te despides de este episodio para ya darle salida y, por supuesto, meternos a otros menesteres? Pues muchas gracias, Luis, por la invitación. Un gusto estar aquí también platicando con un gran economista como lo es el amigo Jenner. Y pues mi nombre es Mateo Mayo, soy analista de geopolítica, y pueden encontrarme en redes sociales, en Instagram como @MateoMayoG, y también en X como @MateoMayoG. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Mateo Mayo. Yo soy Luis Benavides. Nos vemos en la siguiente emisión para seguir conversando de estos grandes temas nacionales e internacionales. Y no se pierdan el análisis especial que vamos a tener con Mateo Mayo precisamente en el próximo episodio sobre el tema de Medio Oriente, y precisamente el papel de Donald Trump, Estados Unidos, y no solamente de ellos, sino todos los que están involucrados en esto que se llama geopolítica. Gracias, nos vemos en la siguiente emisión. Dejen un like, dejen un comentario, comparta la conversación y súmese a nuestra red cada día más grande de conversación aquí, donde ustedes tienen su boleto. Hasta pronto.